Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos y bienvenidas a otro video explicativo del módulo de kinestética o de integración anatómico-terapéutica. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar del tema central, si se quiere, del módulo que está relacionado obviamente con la disfunción miofacial. Vamos a hacer una aproximación clínica al síndrome de disfunción miofacial, centrándonos principalmente en los aspectos de fisiopatología, es decir, de la forma en que se produce o por qué se produce, y también hablando de la forma en que se presenta en las personas, es decir, de los aspectos clínicos. Nuevamente, bienvenidos y comencemos. En este video, con esta explicación, lo que pretendemos en esencia es dar a conocer los aspectos, primero a lo que es, a definir lo que es la disfunción miofascial y a entender, como decíamos ahorita en la introducción, por qué se produce y los síntomas y los signos que presentan normalmente las personas que padecemos o padecen de disfunción miofacial. Y también, obviamente, que esto nos permita, que entender esos conceptos básicos sobre la disfunción miofacial nos permitan comprender cuáles son los pasos lógicos o lo que se busca en las propuestas de tratamiento que vamos a plantear. Para esto, lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, antes de comenzar, es aclarar algunos términos que de pronto andan por las lindes de la terminología médica y que pueden presentar algún tipo de dificultad. Vamos a tratar en la medida en que podamos y cuando vayamos avanzando en la explicación de aclarar estos términos. Y el primero de ellos, sin duda alguna, es lo que significa la palabra síndrome. Vamos a hablar del síndrome de disfunción miofacial, pero lo que quiero inicialmente es que se entienda que normalmente la palabra síndrome o síndrome, como lo dicen algunas personas o lo pronuncian algunas personas, no es otra cosa que en medicina que un conjunto de manifestaciones clínicas. Es decir, es todo el espectro, toda la presentación de síntomas y de signos que presenta o que manifiesta una persona que está afectada por un cuadro cualquiera, por una enfermedad o por una disfunción, aunque sea temporal. La palabra síndrome, en última instancia, hace referencia a al conjunto de síntomas y de signos que presenta alguien que tiene una enfermedad. Si nosotros vamos a hablar de la disfunción miofacial, o lo que es lo mismo decir del síndrome de disfunción miofacial, entonces de lo que hablaremos en última instancia es de la presentación clínica. Ya habíamos dicho pues que era como parte del objetivo que se pretende con esta presentación. Vamos a hablar es de un cuadro que en última instancia puede ser catalogado como no solamente una disfunción, sino también una patología por lo que presenta y por la implicación y la repercusión que tiene en la salud de las personas. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el síndrome de disfunción miofacial o lo que es la disfunción miofacial, porque el término lo hemos utilizado ya en distintas oportunidades en el contexto, casi siempre pues del módulo de anatomía y de la parte introductoria, como recordarán desde el primer video que hicimos repasando los componentes del sistema muscular esquelético, mencionamos que la parte central o todo el temario del módulo de kinestética giraba precisamente en torno al síndrome de disfunción miofacial. Entonces, lo que quiero inicialmente es que hagamos la definición o digamos qué es un síndrome de disfunción miofacial, pues por cuestiones técnicas, pues lo vamos a definir inicialmente así, pero ahorita cogeremos cada uno de estos conceptos que se esbozan en esta presentación, en esta diapositiva en particular, y lo vamos a ampliar para que quede claro. Vamos a ir como asentando conceptos, por así decirlo, para que se entienda claramente qué es el síndrome de disfunción miofacial. Un paréntesis importante, para cuestiones de practicidad o por cuestiones de practicidad, abreviaremos el síndrome de disfunción miofacial de esta manera para que sea más fácil y más dinámico mencionarlo más adelante. La idea es que el síndrome de disfunción miofacial es un trastorno, como dice aquí en la diapositiva, un trastorno doloroso regional, es decir, que afecta una zona completa o una zona concreta del cuerpo, que tiene tendencia a la cronicidad y que es causado por una afección en los músculos o en los tejidos conectivos que están asociados a los músculos. Cuando decimos tejidos conectivos asociados a los músculos, pues se recordará que básicamente son las fascias o los tendones o las aponeurosis o todo lo que implica el tejido conectivo de los músculos y que se causa o que es causado por una disfunción neuromuscular que genera un punto gatillo sobre el músculo afectado. Puede que inicialmente esta definición así dicha de corrido no nos diga mucho, pero lo que quiero es que a continuación comencemos a esbozar algunos puntos importantes sacados de esta definición que nos permitirán entonces aclarar realmente pues, con todos los detalles qué es un síndrome de disfunción miofacial. Por ejemplo,
De la definición que dimos, podemos entonces, primero que todo, sacar que la disfunción miofacial, que el síndrome de disfunción miofacial es un trastorno crónico. ¿Qué significa esto? Que normalmente es un trastorno o una patología o un cuadro, o como se quiera llamarlo, que tiende a perpetuarse en el tiempo. Y aquí hago un paréntesis y mencionamos el hecho, o les pido que tengan, por favor, en cuenta el hecho de que los trastornos o las disfunciones miofaciales son cosas que normalmente acompañan a las personas durante mucho tiempo, durante años. Es un trastorno que afecta crónicamente, que normalmente dura meses o años. En medicina, normalmente cuando hablamos de una patología crónica o una disfunción crónica, estamos hablando de algo que dura más de 4 semanas o que dura más de un mes. Las disfunciones miofaciales tienen esa característica. Son trastornos crónicos, son trastornos que vienen aquejando a la persona desde hace muchísimo tiempo, casi siempre muchos años, 10 años, inclusive hasta más tiempo como tal. Entonces, primero que todo, recordemos que es un trastorno crónico o que tiene tendencia a la cronicidad cuando se presenta. La segunda característica o el segundo punto que debemos recordar de la definición que dimos es que en una disfunción miofacial el síntoma principal o el síntoma cardinal es el dolor. Lo que manifiesta la persona principalmente es dolor. Veremos ya en unos instantes más adelante en esta explicación que no, que ese dolor tiene unas características. Hay varios tipos de dolores o tiene ciertas características que debemos aprender a reconocer. Pero sí es muy importante recordar que el dolor es el síntoma principal. El dolor es lo que hace que la gente consulte, lo que molesta realmente a las personas que sufren la disfunción miofacial. También es importante que rescatemos de la definición que dimos que el problema realmente o lo que causa, o más bien el problema realmente de la disfunción miofacial es algo que ocurre dentro de los músculos y dentro de los tejidos conectivos, dentro de la unidad funcional que mencionamos en el repaso que hicimos del sistema muscular como miofasia. Hago paréntesis, recuerden que en ese repaso tratamos de hacer mucho énfasis en el hecho de que uno no puede concebir la función de los músculos sin el tejido conectivo que se asocia. Aquí en este caso, en la disfunción miofascial es exactamente igual. El problema no solamente está en los músculos, en las células musculares, sino también en los tejidos conectivos. También debemos rescatar de la definición de la disfunción miofacial que el problema o la causa del problema o lo que se cree que es la causa del problema es una disfunción o un mal funcionamiento de las estructuras neurológicas que nosotros sabemos que tienen los músculos. Verbo y gracia, la placa motora, el uso neuromuscular, el órgano tendinoso, particularmente los dos primeros, la placa motora y el uso neuromuscular. Y muy importante, muy importante en esa definición que dimos de la disfunción miofascial, recordar y sacar a relucir que el problema en última instancia se produce es porque en los músculos afectados o en el músculo afectado se va a producir, se va a generar lo que nosotros llamaremos o denominaremos un punto gatillo. Yo creo que incluso ese es uno de los puntos centrales de esto que estamos mencionando aquí y algo que debe quedar muy claro pues para todo lo que vamos a discutir de disfunción miofacial. Uno no puede concebir la disfunción miofacial sin un punto gatillo. Dicho de otra manera, los puntos gatillo en los músculos son los que causan la disfunción miofacial, o más bien, digámoslo, digamos que los puntos gatillo van de la mano siempre con la disfunción miofacial. Uno no puede concebirlo uno sin lo otro en este caso. Muy bien, y dicho esto, vamos entonces a continuación a centrarnos un momento, a quedarnos un momento hablando de los puntos gatillo, de lo que son los puntos gatillo. Decíamos hace un instante que pues, prácticamente hablar de disfunción miofascial es igual a hablar de puntos gatillo en los músculos. Eso es realmente la causa principal o la causa que se conoce. Pero entonces vamos a continuación a hablar o vamos a tratar de definir qué es un punto gatillo, qué otros nombres recibe o cómo más se conoce en la literatura o en los contextos de las terapias corporales y en medicina. Y vamos a hablar también de qué es lo que lo produce, por qué se producen los puntos gatillo y por ende las disfunciones miofaciales. Primero, definamos qué es un punto gatillo. Yo no sé si se dieron cuenta que en la diapositiva que tenía anteriormente, en esta como tal, cuando hablamos de puntos gatillo siempre aparecen imágenes que muestran ciertas zonas, ciertos puntos muy específicos dentro del sistema muscular
que son lo que llamamos puntos gatillo, que son los que generan dolor. Adelantémonos un poquitico pues al contexto. Pero entonces la idea es que si vamos a definir qué es un punto gatillo, entonces recordemos siempre lo siguiente. Un punto gatillo, también llamado trigger point, que es básicamente lo mismo, pero en inglés, es, es una zona dentro del músculo que cuando uno la toca, cuando uno la palpa o la manipula, se siente más dura que el resto. Se siente mucho con una contextura o con una consistencia que es más dura que el resto del músculo que está alrededor. Aquí en esta imagen, por ejemplo, están viendo una porción del músculo trapecio, una parte del músculo trapecio superior. Lo que nos está mostrando la imagen es que si esto fuese un punto gatillo, si esto fuera un punto gatillo, esto tendría siempre una consistencia mucho más dura que el resto del músculo que está alrededor. Eso es lo primero. Y dos, normalmente esa zona dolorosa, esa zona que tiene una consistencia mayor, es altamente irritable. Y cuando digo altamente irritable, lo que quiere decir es que responde muy mal cuando se manipula, sea porque se toca, o sea porque uno la presione, la pince, la esté, digámoslo, tratando de presionar o detectar, o cuando el músculo se estira. Eso es una característica de los puntos gatillo. Entonces, si fuésemos a definir qué es un punto gatillo, pues diríamos simplemente entonces que un punto gatillo es una zona de un músculo que es muy irritable, dolorosa, sí, puede ser dolorosa, y que puede que en un principio no duela, no moleste mucho, pero que cuando es manipulada, cuando se presiona, cuando la toco, cuando la estiro, cuando estiro el músculo donde se encuentra esa zona dura, genera molestias, particularmente dolor u otro tipo de molestias que ya mencionaremos pues más adelante. Pero eso es muy importante que lo recuerden, es una zona irritable del músculo. Una zona que incluso cuando se palpa, normalmente se siente como si fuese un nudo. De hecho, las personas que no tienen nada que ver pues con terapias corporales o con el contexto de lo que estamos hablando, lo refieren muchas veces como nudosidades o nudos en la espalda, en un músculo determinado, el trapecio, el erector de la columna, etcétera. Se tocan como si fueran nudosidades. Eso es, pues, para ser un poco pues, gráfico, lo que vamos a llamar punto gatillo, lo que vamos a llamar un trigger point. Es decir, lo que genera en última instancia, como estamos diciendo, la disfunción miofacial. Si nosotros fuésemos o pudiésemos mirar qué es o cómo es un punto gatillo adentro, lo que encontraríamos es algo parecido a lo que está en esta imagen. Aquí en esta imagen ustedes están viendo nuevamente el trapecio y lo que está mostrando la imagen es que dentro del trapecio, en esa zona dura, yo voy a encontrar en un fascículo muscular unas fibras o unas células que están contraídas mientras que otras están completamente relajadas, lo cual es una aberración desde el punto de vista funcional porque, como habíamos dicho en la parte de repaso, en un músculo, cuando un fascículo se activa, se contrae todo el fascículo, todas las fibras que conforman el fascículo muscular. En cambio, cuando se presenta un punto gatillo, cuando se presenta un punto pues, desencadenante como este, es muy raro lo que pasa, porque sin que el músculo se esté contrayendo, sin que el músculo esté activo, yo encuentro dentro del fascículo, algunas fibras completamente normales que están relajadas, como estas que se ven aquí en la imagen, y algunas fibras que están contraídas y están completamente recogidas. Todo este enredo que están viendo aquí es lo que causa que alrededor de él se genere esa zona de tumefacción o esa nudosidad, que es lo que uno realmente va a palpar. Siempre es una característica de eso que estoy diciendo. Uno ve que es un grado como de disfunción o aberración dentro de un punto del músculo en el que algunas fibras están completamente recogidas y completamente contraídas, mientras que otras están como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso, como estamos diciendo, no es normal. Si se contrae una fibra, es porque todo el fascículo se contrajo, no va aisladamente como pasa típicamente en un punto gatillo o en una disfunción miofascial, pues que genera los puntos gatillo. Me parece importante anotar que si bien aquí estamos utilizando como ejemplo de donde aparece un punto gatillo, estamos utilizando el músculo trapecio, como se ve por ejemplo en esta imagen, trapecio superior, es muy importante recordar que los puntos gatillo pueden aparecer en cualquier músculo del cuerpo, o sea, prácticamente cualquiera de los 656 músculos que tiene el cuerpo humano puede generar puntos gatillo. Es claro, y eso lo discutiremos más adelante, es claro que hay ciertas zonas o ciertos músculos donde son más frecuentes, pero cualquier músculo esquelético puede generar un punto gatillo, puede generar varios puntos gatillo. De hecho, a lo que quería llegar es que los puntos gatillo no aparecen de manera aleatoria o al azar en cualquier parte. Ellos normalmente se puede predecir dónde van a aparecer. En esta imagen, que parece pues un poco caótica cuando se mira, porque está mostrando
algunos puntos gatillo frecuentes en los músculos, lo que puede llamar la atención es que parece caótico, pero muestra dónde aparecen típicamente los puntos gatillo. Es decir, ellos tienden siempre a repetirse o a aparecer en la misma parte, en el mismo músculo. Y el punto donde aparecen es usualmente donde está la placa motora. Ustedes recordarán por lo que hicimos en el repaso que normalmente los músculos entre las estructuras neurológicas que tienen una placa motora que es por donde ingresa la electricidad al músculo, por donde se conecta el axón motor que va a llevar la electricidad al músculo para que se active todo. Pues bien, parece que el punto gatillo tiende a aparecer siempre donde están las placas motoras. Por eso es que uno puede predecir dónde van a aparecer y ustedes van a ver que en los dibujos y los esquemas y lo que vamos a mencionar en tratamiento y en práctica, uno siempre tiende a ver dónde aparecen los puntos gatillo que se repiten. Uno sabe dónde van a aparecer porque es constante o se pueden predecir. Por ejemplo, en este caso, que estamos viendo el tensor de la fascia lata, uno sabe que el punto gatillo tiende a hacerlo en esta zona de arriba, en esta zona proximal, por el hecho de que es ahí donde está la placa motora o un sitio donde se conectan, donde están las placas motoras. Pasa lo mismo en el trapecio. Aunque el trapecio tiene muchos puntos gatillo, ya lo veremos pues en su momento, uno sabe que cerca de este borde del trapecio superior, este borde anterior, ahí tienden a aparecer puntos gatillo. Entonces hay que recordar que los puntos gatillo aparecen en cualquier músculo, uno, y dos, no aparecen cambiando de zona, sino que sobre un mismo músculo aparecen siempre en las mismas partes, tienden a aparecer en las mismas partes, que es usualmente, como decíamos hace un momento, donde están las placas motoras. Eso habla, como veremos ya en un instante, de lo que puede ser la causa de esa disfunción. Eso sugiere cuál puede ser la causa de ese problema, pero tienden a aparecer siempre donde está la placa motora. De hecho, cuando se toca el músculo y se toca, como decíamos ahora, el nudo, la nudosidad, la tumefacción, que es característica de un punto gatillo, que es dolorosa, uno sabe que es en esos puntos porque ahí es donde está la placa motora o ahí es donde se ubica típicamente la placa motora. Los puntos gatillo no son nuevos. Las disfunciones miofasciales, de hecho, son una condición pues, que siempre ha acompañado a los seres humanos desde que el hombre es hombre o desde que el ser humano es ser humano, porque pues, siempre hemos tenido músculos. Pero la cuestión es que no siempre esos puntos gatillo se han reconocido como tal. Solamente es desde hace algunas décadas para acá que se viene hablando realmente de puntos gatillo, de disfunciones miofaciales y se viene como estandarizando o llegando a ciertos consensos acerca de lo que son. De hecho, a lo que quería llegar es que a lo largo de las décadas y de los siglos, en el contexto de las terapias corporales, los puntos gatillo han recibido distintos nombres. Nunca se les había dicho puntos gatillo hasta hace poco, realmente estamos hablando de hace unas décadas para acá, sino que normalmente se mencionaban o se referían en la literatura con otros nombres. Esas nudosidades, esos tumefacciones dolorosas se podían llamar puntos detonantes o puntos maximales o puntos hiperalgésicos, desencadenantes, o incluso es muy llamativo el caso de que en la literatura china, por ejemplo, desde el siglo XIII, se estuviesen llamando de esta manera, puntos Ha-Shi o Ha-Shi, como dice aquí. O sea, ya estaban descritos, simplemente que no se hablaba propiamente de una disfunción miofacial. Como les decía yo hace un instante, pues las disfunciones miofaciales vienen apareciendo, o el término más bien de disfunción y punto gatillo es más bien reciente. Por eso incluso en la literatura ahora pueden encontrarse inclusive textos, documentos no muy viejos, estoy hablando de 20, 30 años, que todavía no se refieren a puntos gatillo como tal. La cuestión es que ahora sabemos que todo eso que estaba regado por la literatura con distintos nombres son puntos gatillo y que todos son básicamente causados por una disfunción miofacial. Es la relación pues que mencionábamos ahora hace un instante. Entonces recuerden, a veces nosotros vamos a hablar aquí de puntos gatillo, hablaremos de siempre de puntos gatillo, pero en otros contextos, otros docentes, en otras áreas prácticas, por ejemplo, se los puede mencionar a ustedes todavía como puntos desencadenantes, puntos maximales, puntos detonantes, y estaremos haciendo o estarán haciendo referencia más bien a lo mismo que estamos discutiendo aquí, a una zona de un músculo dura, muy dura, más dura que el resto del músculo, que es dolorosa y que molesta cuando se palpa o cuando se estira y que genera síntomas como tal. Vamos a ver a continuación entonces por qué se producen los puntos gatillo, porque si he sido claro hasta ahora, ese es el eje central de la disfunción miofacial. Sin punto gatillo no hay disfunción miofacial y viceversa, la disfunción miofacial causa o es la causa de los puntos gatillo. Veamos ahora por qué se producen los puntos gatillo o qué es lo que en teoría se reconoce como la causa principal de los puntos gatillo, lo que lo genera como tal. Una cosa muy llamativa de los puntos gatillo es que
a día de hoy no se sabe exactamente cuál es la causa o por qué se producen. Esa es la razón por la que yo ahorita en la diapositiva en la que estábamos sacando los puntos de la definición, interrogábamos lo del punto gatillo. No sé si recuerdan que interrogamos que era una disfunción neuromuscular. Pues bien, hasta ahora no hay una teoría que sea 100% comprobada con respecto a lo que produce los puntos gatillo o los puntos desencadenantes sobre un músculo. Sin embargo, hay varias teorías, muchas de las cuales de cierta manera se corroboran con la práctica, con lo que uno encuentra en la práctica y con lo que uno encuentra cuando trata un punto gatillo. Sin embargo, sí me parece importante aclarar que hasta ahora no se sabe exactamente cuál es la causa última, la causa 100% comprobada de un punto gatillo. Entonces, de todas maneras, nos moveremos a continuación sobre el campo de la teoría, esto sobre el campo de la especulación de cierta manera. ¿Qué causa un punto gatillo? ¿Qué dice la teoría con respecto a lo que causa un punto gatillo? Muy bien. Parece que los puntos gatillo aparecen siempre en músculos o zonas de un músculo, en donde por alguna razón hay una mala oxigenación. Aquí hago un paréntesis y recuerdo o traigo a colación algo que mencionamos en el repaso. Recuerden que cuando los músculos reciben poco oxígeno y poca circulación, él trabaja distinto, los músculos trabajan distinto. No se les olvide que habíamos dicho que los músculos por definición eran estructuras que necesitaban una gran cantidad de oxígeno y nutrientes precisamente porque las células tenían muchas mitocondrias y eran altamente demandantes de energía. Pues bien, parece que lo que gatilla o lo que desencadena toda la cascada de eventos que va a producir un punto gatillo es que en algún momento, bajo ciertas condiciones, en determinado momento, por X o Y motivo, una zona del músculo o un músculo completo recibe mala oxigenación. Como se podrán imaginar, esto acarreará o llevará a una serie de cambios que son los que están viendo ustedes aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, si hay mala oxigenación, pues obviamente el pH cae, porque recuerden que el músculo cuando tiene poco oxígeno, inmediatamente activa su producción de energía a través de la vía anaeróbica, que como dijimos en el repaso, pues genera como consecuencia una acumulación de ácido láctico que creo que quedó claro que es tóxico para los músculos o que no es propiamente muy amigo de los músculos. La cuestión es que parece que cuando hay una mala oxigenación en los músculos se produce ácido láctico, eso lo sabemos por fisiología, y eso genera una serie de cambios dentro de la célula muscular y dentro del músculo como tal, que en última instancia va a ser lo que por acumulación de toxinas y de sustancias, todo consecuencia de una mala circulación, de una mala oxigenación, va a irritar las estructuras nerviosas que están en los músculos, particularmente los usos neuromusculares. El uso neuromuscular, que como ustedes recordarán, era la estructura que decíamos que se irritaba o se estimulaba más bien cuando estirábamos bruscamente las fibras. Y hago paréntesis, creo que recordarán en ese momento, cuando hicimos el repaso, que decíamos que cuando los usos neuromusculares se activan, normalmente la respuesta que genera el músculo, por lo que explicamos esa vez, era una respuesta de contracción. Parece ser que el cambio, todos estos cambios que se producen en los músculos como consecuencia de la mala oxigenación y la acumulación de ácido láctico, irritan ciertos puntos, ciertos usos neuromusculares que van a generar esa respuesta de contracción en los músculos, pero que no va a ser una respuesta coordinada de contracción como un reflejo, sino que va a ser una respuesta de una contracción leve, digámoslo así, sobre la zona donde está la placa motora. En este punto es donde precisamente enganchamos lo que habíamos dicho ahora, acerca de que los puntos gatillo aparecían en las zonas donde estaba la placa motora. Entonces parece que la génesis de todo, pues teoría, ¿no? Que la génesis de todo es que el músculo acumula ácido láctico, que el músculo no se oxigena bien y que se irritan las estructuras neurológicas del músculo, el uso, y eso genera una zona de contractura, una zona de leve activación alrededor de la placa motora de los músculos. Parece ser que eso es lo que genera los puntos gatillo y obviamente la zona tumefacta o la zona dura que se produce siempre en donde está el punto gatillo. Hay otros cambios cuando aparece un punto gatillo, que son los que están viendo aquí, como la inflamación, pero hay que hacer un paréntesis aquí y recordar que la disfunción miofacial no es un trastorno inflamatorio. Puede que eventualmente aparezca una inflamación en los tejidos conectivos de los músculos de manera secundaria, que aparezca una inflamación que a veces sí y a veces no ocurre. Pero en general hay que entender que parece ser que lo que produce los puntos gatillo y por ende la disfunción miofacial es
más bien la acumulación de ácido láctico por mala oxigenación de los músculos. Eso es lo que desencadena todo esta cascada de cambios que prácticamente hace que alrededor de ciertas placas motoras se genere esa zona de tumefacción, que es lo que vamos a palpar. En esta imagen que les muestro en la diapositiva podemos ejemplificar lo que estamos diciendo. En el repaso que hicimos, como se recordará, pues del uso muscular, el uso neuromuscular era el que enviaba señales a la médula, que recuerden que decíamos devolvía la contracción hacia el músculo como tal. Pero si solamente uno de los usos está afectado, como decíamos ahora, pues entonces simplemente va, digamos que va a ser una mediana activación o una activación muy leve de las zonas que están alrededor de la placa motora. Y como decíamos, eso es lo que va a causar el nudo como tal. Entonces, la idea es que, como decíamos ahorita en la diapositiva pasada, se establece un círculo vicioso, una especie de circuito que no debería ocurrir entre el músculo y la médula, y eso es lo que generará los puntos gatillo. Ahora, es muy importante preguntarse aquí qué papel juegan los tejidos conectivos y las fascias, porque desde que estábamos haciendo el repaso al inicio del tema, decíamos que las fascias eran tan importantes. Aquí en este punto es muy importante recordar que si partimos de la base, como decíamos ahora, y permítame, vuelvo a la diapositiva, si partimos de la base de que lo que causa toda la cascada de eventos que lleva a que se establezca un punto gatillo en los músculos es la mala oxigenación y la mala circulación, entonces las fascias sí jugarán un papel muy importante, porque no se les olvide que una de las funciones de la fascia era precisamente soportar o sostener o llevar los vasos sanguíneos, que son en última instancia los que se encargarán de oxigenar, nutrir a los músculos como tal. Unas fascias en mal estado representarán siempre una mala circulación hacia un músculo. Si un músculo tiene sus fascias en mal estado, y cuando digo en mal estado es fascias que están adheridas, que acumulan toxinas, que no tienen un buen drenaje linfático, etcétera, etcétera, los vasos sanguíneos que van entre esa fascia y que se supone que van a alimentar a los músculos, pues obviamente estarán medianamente ocluidos, estarán medio cerrados y obviamente la zona del músculo correspondiente, el músculo que está relacionado con esas fascias, no recibirá una buena cantidad de oxígeno. Eso hace que ante mínimos esfuerzos, pues obviamente el músculo pueda acumular ácido láctico. Esa es una de las cosas que debemos recordar, porque en el tratamiento o en las pautas de tratamiento que vamos a proponer en la disfunción miofascial, siempre habrá que trabajar las fascias. El trabajo de fascias va siempre de la mano de la desactivación de puntos gatillo, pero quería hacer como hincapié en el hecho de que las fascias son cruciales, como decíamos hace un momento, en la aparición de puntos gatillo. Unas fascias en mal estado, en cualquier parte del cuerpo, siempre generarán que sobre los músculos de esa zona haya una mala circulación y por ende una acumulación de ácido láctico con todo lo que eso implica, como acabamos de describir. Y hasta ahora hemos establecido entonces lo que es un punto gatillo, lo que significa tener un punto gatillo en la musculatura, y hemos establecido de alguna manera o tratamos como de mencionar los conceptos teóricos que permiten entender qué es lo que produce un punto gatillo en un músculo. Vamos ahora a discutir en las presentaciones que vienen, en las diapositivas que vienen, algunas de las causas que se sabe que producen puntos gatillo. Y cuando digo las causas, ya no estoy hablando de la parte fisiopatológica, es decir, ya no estoy hablando de los procesos fisiológicos que llevan a la aparición de un punto gatillo, sino que vamos a hablar de factores predisponentes o factores desencadenantes de punto gatillo, de puntos gatillo, de cosas que hacen que en mi cuerpo, en el cuerpo de cualquier persona, en los músculos del cuerpo de una persona, aparezcan puntos gatillo. La mayoría de lo que vamos a discutir aquí, o digamos, las causas más comunes que vamos a discutir enseguida, están relacionadas con lo que hablábamos de la parte teórica, con el hecho pues de que un músculo cualquiera no recibiera oxígeno y que acumulara ácido láctico. Entonces, si por ejemplo, voy a empezar de hecho no con la primera, sino con la segunda para ejemplificar lo que estoy diciendo. Si hablamos, por ejemplo, de una causa que es muy frecuente en nuestro medio, en las personas, como productora de puntos gatillo, va a ser la sobrecarga funcional de un músculo. Me explico. Cuando un músculo cualquiera en el cuerpo eh, es sometido a un ejercicio o expuesto a funcionar de una manera para la cual él no está preparado porque simplemente no está acostumbrado, digámoslo así. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, que no hace ejercicio nunca así, de buenas a primeras, sin calentar, sin hacer ningún tipo de estiramiento, se pone a hacer ejercicio, eso siempre representa para determinados músculos o para un músculo en particular una sobrecarga funcional, es decir, un estado en el cual él es exigido
pero él no está acostumbrado a hacer eso. Normalmente ese tipo de cosas hacen que los músculos o que el músculo del que estamos hablando cualquiera acumule ácido láctico y, sin duda alguna, recuerden que esa es una de las causas teóricas de que aparezcan puntos gatillo. Entonces, cada que una persona, por ejemplo, hace lo que aparece aquí en la diapositiva, ejercicios de repetición, ejercicios de preparación, estiramientos bruscos sin técnica y sin saber lo que se está haciendo, todo ese tipo de cosas de alguna manera representan una sobrecarga o una carga funcional para el músculo para la que él no está acostumbrado y eso, como estamos diciendo, pues llevará siempre a que produzca puntos gatillo por acumulación de ácido láctico. De hecho, desde mi punto de vista, yo diría que esta es una de las principales causas o una de las principales razones por las cuales muchas personas que teóricamente no tienen ninguna enfermedad o no tienen ninguna condición específica que les favorezca la aparición de puntos gatillo, pues los hacen. Es muy común que las disfunciones miofaciales, que los puntos gatillo aparezcan prácticamente en todas las personas, pero la causa principal, diría yo, una de las causas principales es esto, es el hecho de que los músculos estén siendo sometidos a una sobrecarga todo el día y la persona simplemente es una persona sedentaria, que no estira, que no hace ejercicio, que no está acostumbrada a su musculatura a una actividad reiterativa que obviamente toleraría mejor cuando es exigida. Eso, según mi punto de vista, es una de las causas principales de puntos gatillo y por eso la digo primero antes, inclusive de hablar de otras causas que también pues son causales de disfunciones miofaciales y de puntos gatillo como la que sigue, como esta, por ejemplo, que es la inflamación local en los músculos o en cualquiera de los tejidos conectivos. De hecho, la inflamación es también causa de puntos gatillos, muy frecuente. Cuando por alguna razón en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido blando del cuerpo, ocurre un proceso inflamatorio por la razón que sea, porque pues aquí podemos, pues independientemente de la causa del proceso inflamatorio, que puede ser desde una infección hasta un trauma, como aparece aquí, eso siempre generará o puede desencadenar en los músculos que están relacionados en la misma zona un punto gatillo, por así decirlo. Miren la imagen que está aquí y pues, obviamente está mostrando una equimosis, un morado, entre comillas, en una zona que obviamente en su profundidad tiene músculos. Aquí están, por ejemplo, el bíceps, el braquial anterior, está el tríceps, están los flexores de la muñeca y los dedos, etcétera. La idea es que, por ejemplo, una persona cualquiera, esta persona sufre un traumatismo aquí, sufre un golpe aquí, y la contusión produce, pues obviamente, una inflamación para poder reparar todo el daño que hubo en los tejidos. Pues bien, la inflamación que ocurre aquí, que es un proceso reparativo, en última instancia puede afectar la circulación de los tejidos que están en la profundidad, es decir, de los músculos que están en esta zona. Y al afectar la circulación, aunque sea de manera temporal, pues obviamente podrá causar puntos gatillo. De hecho, esta es otra causa muy frecuente de aparición de disfunciones miofaciales y de puntos gatillo. Los traumas, los traumatismos o las infecciones o como decimos aquí, las inflamaciones. Pues uno podría clasificar las inflamaciones de origen traumático, infeccioso o por otras causas distintas, pero dejémoslo de manera sencilla diciendo que en general, si una parte del cuerpo, del sistema osteomuscular, de los tejidos blandos se inflama, eso siempre traerá como consecuencia o puede traer como consecuencia de manera frecuente la aparición de disfunciones miofaciales y la aparición de puntos gatillo. Aquí en la diapositiva aparecen algunos ejemplos de esos traumas que estábamos mencionando ahorita, que de hecho dejan disfunciones miofaciales. Es frecuente encontrar personas que le cuentan a uno que hace X cantidad de años, es decir, 5 o 10 años, recuerden que la disfunción miofacial es crónica, que hace 5 o 10 años sufrieron un esguince de tobillo, por ejemplo, y desde eso les queda molestando el tobillo, la región de la pierna, etcétera, o qué sé yo, o sufrieron, por ejemplo, una fractura a nivel del húmero, por dar un ejemplo aquí pues con la foto, y que desde ese entonces el hombro les queda molestando o el codo les sigue molestando. En la génesis o en la base más bien de todo eso, de esa molestia que queda después del trauma, después de que ya teóricamente el trauma se alivió o la inflamación se resolvió, en la base de eso están las disfunciones miofaciales que quedan como residuo de una inflamación o de un proceso reparativo inflamatorio en el tejido conectivo y en los músculos, obviamente. Esa sería la segunda causa importante. Recuerden que dije primero la 2 que el uno, porque pues como les decía yo ahorita, desde mi punto de vista son dos de las más frecuentes, sin duda alguna, causas o cosas que producen disfunciones miofaciales en las personas. La tercera causa frecuente de disfunciones miofaciales o de que aparezcan puntos gatillo en los músculos es que estos sean comprimidos por distintas razones. Aquí en la diapositiva, pues yo estoy poniendo tres ejemplos muy frecuentes
cosas que generan compresión persistente, permanente sobre un músculo, que son, como se ve aquí, pues las ropas apretadas, por ejemplo, ponerse una ropa demasiado apretada. En las mujeres, por ejemplo, el caso del brasier, la correa o varilla o el aditamento que tenga pues el brasier en esta zona lateral en el costado, o las fajas posquirúrgicas. En los tres casos, por ejemplo, estas tres situaciones tienen en común lo que están viendo en la diapositiva, esto que señalo aquí. En los tres casos, el hecho de que haya algo comprimiendo una zona del cuerpo, pues va a cortar la circulación. Aquí tenemos que recordar cuando hablábamos de las fascias y que decíamos que las arterias, las venas, etcétera, iban entre las fascias, entre la fascia superficial y la profunda. Entonces, claro, si una persona, por ejemplo, se pone un brasier que le genera cierta compresión aquí en el costado, pues la compresión persistente va a cerrar el vaso sanguíneo que está en la grasa o que está en la fascia o entre las fascias y obviamente va a llevar, perdón, a que los músculos que están en la profundidad pues hagan una disfunción miofacial porque les corta de alguna manera la oxigenación, les corta la circulación. Entonces, claro, lo mismo puede ser, digamos, lo dicho, puede aplicarse a las fajas posquirúrgicas. Una faja posquirúrgica que comprime excesivamente una zona del cuerpo deja puntos gatillo residuales cuando ya se retira la faja teóricamente por lo mismo, por la compresión, porque si comprime, por ejemplo, en esta zona de aquí permanentemente, entonces dejará puntos gatillo, por ejemplo, en los glúteos o dejará puntos gatillo en el tensor de la fascia lata y similares. Pasa lo mismo con cualquier pues, prenda de vestir que sea demasiado apretada. Yo puse de pronto un ejemplo aquí bastante exagerado, pero son cosas frecuentes. La gente tiende o le gusta usar a veces ropas demasiado apretadas que generan compresión. Y hay que recordar que aunque yo puse los tres ejemplos aquí de cosas, de prendas de vestir pues, que generan compresión, que son muy apretadas, no son las únicas causas de compresión que disminuye la circulación en una parte del cuerpo. Otra muy frecuente que no puse la foto aquí es el hecho de que alguien, por ejemplo, se duerma, se quede dormido sobre una zona del cuerpo, sobre un hombro, por ejemplo, que es una persona que está demasiado cansada y se duerme profundamente sobre el hombro, pues el hombro va a estar comprimido un buen rato y eso generará isquemia también. O cuando uno, por ejemplo, está mal sentado en una silla, en una superficie que genera compresión sobre los glúteos. Recuerden que cuando estamos en anatomía decíamos muy claramente que uno no se sienta sobre los músculos glúteos, sino que apoya el peso del cuerpo en las tuberosidades del isquion, en la tuberosidad isquiática de cada isquion. Ahí es donde se debe apoyar uno, pero si uno se apoya mal en la silla, si uno apoya el peso del cuerpo sobre uno de los músculos glúteos o sobre uno de los tejidos blandos que están en la región glútea, pues eso va a generar compresión, isquemia y obviamente aparición de puntos gatillo. Entonces la idea es que las compresiones persistentes de cualquier zona del cuerpo, por la causa que sea, o sea, por una ropa, por una mala postura, etcétera, etcétera, va a generar siempre disminución de la circulación y obviamente la aparición de puntos gatillos. Es una causa también muy, muy, muy frecuente en nuestro medio y de hecho yo les sugiero, haciendo un paréntesis, que busquen siempre esto como un factor predisponente, un factor que haga que en una persona aparezcan frecuente o regularmente o repetitivamente puntos gatillo. Bueno, esas tres están entre las más frecuentes, sin duda alguna, pero hay una gran cantidad de cosas y de situaciones del día a día que hacen que uno pueda producir puntos gatillo. Yo les voy a mostrar aquí dos diapositivas que le muestran una serie de situaciones o de condiciones en el cuerpo humano que generan puntos gatillo y a veces la conclusión a veces lo que le parece a uno prácticamente es que todo puede generar puntos gatillo en los músculos y resulta que eso no es muy alejado de la realidad. Prácticamente muchas de las cosas que uno hace en el día a día o de las situaciones a las que se ve expuesto o de las condiciones en las que, por así decirlo, pasa el cuerpo, aunque sea de manera temporal, una enfermedad, por ejemplo, dejan puntos gatillo y obviamente disfunciones miofaciales. Rápidamente hacemos un recuento aquí de algunas de ellas. Por ejemplo, las alteraciones mecánicas del esqueleto. Me explico. Una persona, por ejemplo, que tiene una cifosis, es decir, una deformación o una desviación de la columna con un aumento de una de las curvas primarias de la columna, la dorsal casi siempre, eso genera sobrecarga sobre ciertos músculos del tórax y extensores de la columna. Entonces, una persona que tiene cifosis es casi que obligatorio que tenga puntos gatillo en músculos de la espalda, por ejemplo, por el hecho de que está sometiendo su columna y los músculos que sostienen la columna a una sobrecarga adicional. También en este mismo orden de ideas podemos mencionar, por ejemplo, las lordosis, con la misma explicación que acabamos de dar.
o las escoliosis, que son muy frecuentes. Personas que tienen la columna desviada hacia un lado, aunque sea muy discretamente, eso sin duda alguna causa sobrecarga en ciertos músculos que generan obviamente puntos gatillo y disfunciones miofaciales con dolores, con lo que eso implica, pues como ya hemos esbozado la idea. También, por ejemplo, personas que tengan, no sé, un pectus excavatum, es decir, un esternón demasiado aplanado, que genere algún tipo de asimetría sobre la región pectoral, eso puede también generar puntos gatillo aquí, etcétera, etcétera. Pues la idea es que cualquier alteración mecánica, un pie plano, por ejemplo, un pie plano puede causar puntos gatillo sin duda alguna en ciertos músculos de la, inclusive no solamente de la extremidad inferior, sino también de la espalda, de la región glútea, porque pues al final de cuentas desestabilizan toda la forma en que el cuerpo pone el peso en el piso. También los factores psicológicos influyen mucho en la aparición de puntos gatillo. Y aquí es un poco más difícil hacer la conexión directa, pero es claro que en la práctica uno lo ve. Una persona que se estresa o una persona que se somete a periodos de ansiedad o depresión normalmente tiene un mayor índice, una mayor aparición de puntos gatillo y en particular de ciertos músculos, como por ejemplo el cuello, en donde está el trapecio, el esternocleido, los escalenos, qué sé yo, los cervicales, los semiespinosos de la cabeza, etcétera. Esas personas que se mantienen tensionadas en todo momento, pues en general esa tensión permanente, el estrés que en este caso, pues de alguna manera hace que el músculo acumule ácido láctico y puede producir puntos gatillo. Y aquí hago un paréntesis importante para decir algo que de pronto no mencioné ahorita cuando hablábamos de los puntos H y todo eso, y que tiene que ver con el hecho de que de alguna manera, pues con base en esto, existe una conexión energética, ya pues hablando de energía en términos de bioenergéticos, entre la aparición de puntos gatillo y ciertos trastornos emocionales y cosas por el estilo, que van de la mano pues obviamente de la depresión y el estrés. Prueba de ello está en el hecho de que pues no solamente en una persona deprimida o ansiosa aparecen puntos gatillos acá, sino que ahorita, en una presentación pasada, una diapositiva pasada, yo les mencionaba que algunos de los nombres que se le habían dado a los puntos gatillo eran los puntos Hashi, que yo les contaba que estaban descritos desde por allá en el siglo XII, siglo XIII aproximadamente. Pero lo llamativo de esto, haciendo un paréntesis aquí, es que muchos de estos puntos Hashi, que son puntos gatillo al final de cuentas, coinciden con puntos de acupuntura. O sea, coinciden con acupuntos o resonadores energéticos que se utilizan o se manejan en acupuntura, lo cual obviamente liga los puntos gatillo, la aparición de puntos gatillo, con algún tipo de malfunción, con algún tipo de alteración energética en el cuerpo. Esto sumado a lo que estamos diciendo en este momento con respecto a que las situaciones de estrés, las situaciones de depresión, la ansiedad y muchas otras cosas relacionadas con la parte emocional y obviamente la parte energética pueden causar puntos gatillo también. Por eso aparecen y aparecen nuevamente. Y muchas personas que tienen estas cosas, estrés, depresión, ansiedad, pues se quejan de dolores, de dolores constantes en muchas partes del cuerpo relacionados sin duda alguna con aparición de puntos gatillo y disfunciones miofaciales. También las personas que tienen insomnio y que tienen apneas del sueño, que roncan. Estas personas característicamente están llenas de puntos gatillo por el hecho de que de alguna manera no logran que su cuerpo se relaje completamente por las noches y que la musculatura se relaje lo suficiente para que realmente haya una recomposición de los músculos para el siguiente día. Las personas que roncan, por ejemplo, nunca alcanzan las fases de sueño profundo, siempre se quedan en una fase muy superficial en la que ni duermen ni dejan dormir, pero nunca alcanzan las fases de sueño profundo que son necesarias para que todos los músculos se relajen completamente. De hecho, muchas personas que a veces tienen puntos gatillo, tienen disfunciones miofaciales, si logran dormir profundamente, profundamente, o sea, que llegan a una parte del sueño en que prácticamente están medio muertos, muchos puntos gatillo pueden aliviarse espontáneamente. En ese orden de ideas, las personas que roncan, por ejemplo, pues nunca van a llegar a esa fase de sueño profundo y los puntos gatillo no solamente no se quitan, sino que aparecerán más inclusive. Es frecuente que una persona que ronque y que además tenga sobrepeso y otras cosas, pues que le favorezca el hecho de que tenga apneas del sueño, que ronque, pues se queje de dolores en el cuello, en la espalda, en la cabeza, los dolores pues característicos de las disfunciones miofaciales. Y lo mismo el que no duerme, el que no le da el suficiente lugar al sueño en su organismo o que por alguna razón sea conocida o desconocida, simplemente no puede dormir. El insomnio es también una causa frecuente de puntos gatillo y de dolores en distintas partes del cuerpo por disfunciones miofaciales.
También son causales de puntos gatillo la malnutrición. Es decir, el hecho de que no tenga una dieta, como mencionábamos en el módulo de nutrición, una dieta que sea carente, por ejemplo, en ciertas vitaminas del complejo B. Por ejemplo, una dieta muy rica en carbohidratos refinados o en harinas o en dulces, que típicamente son dietas que hacen que a la persona le falten algunas vitaminas del complejo B porque consumen mucha cantidad de vitaminas. En general, una persona que tiene una alimentación muy regular, una alimentación pues no la mejor del mundo, que tiene una dieta monotemática, que no consume suficiente cantidad de frutas, verduras, esas personas tienen siempre más índice o más, ¿cómo decirlo?, más incidencia de disfunciones miofasciales y de puntos gatillo. Pasa lo mismo con el sobrepeso y la obesidad. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad de alguna manera están sobrecargando sus músculos esqueléticos porque pues, hacen que el esqueleto y que los músculos tengan que llevar y soportar más peso del que teóricamente deberían llevar y eso genera puntos gatillo. Entonces también uno encuentra en personas con sobrepeso y obesidad, así sea una obesidad leve, disfunciones miofaciales frecuentemente. Y pacientes o personas con alteraciones hormonales, y prácticamente son casi todas las alteraciones hormonales, desde las tiroideas, por ejemplo, sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, hasta la diabetes mellitus, por ejemplo. Las personas diabéticas tienden a sufrir también disfunciones miofaciales. Lo mismo las personas con, por ejemplo, qué sé yo, alteraciones de tipo ovario poliquístico, otras alteraciones hormonales. En general, pues el concepto que queda aquí o que debe quedar es que las enfermedades hormonales y las alteraciones hormonales son una causa de puntos gatillo. Ahí entre estas, pues de las que hemos mencionado acá, por ejemplo, las alteraciones hormonales o la malnutrición, de pronto es más difícil establecer la relación causal entre esta causa y lo de la acumulación de ácido láctico, pero está claro que está visto, de hecho, que personas que presentan esto sí tienen más cantidad de puntos gatillos o tienden a tener más cantidad de disfunciones miofaciales. Lo mismo las personas que tienen enfermedades viscerales, cualquier enfermedad visceral desde el asma, por ejemplo, pasando por un cálculo renal, un cálculo biliar, pasando por una gastritis, una enfermedad acidopéptica, qué sé yo, un síndrome del colon irritable, etcétera, personas con cólicos menstruales, mujeres con cólicos menstruales o dismenorreas, eso siempre va de la mano de que aparezcan en músculos, obviamente relacionados con esas vísceras por los nervios de la médula con los que están relacionados, hace que aparezcan puntos gatillo en esos músculos. Entonces es muy frecuente encontrarse personas que sufren de un colon irritable, y que además tienen un dolor de espalda por una disfunción miofacial en el cuadrado lumbar o en el erector de la columna. Es frecuente encontrar, por ejemplo, casos como, no sé, una persona asmática que tiene puntos gatillo, que tiene disfunciones miofaciales en los músculos romboides o los músculos trapecios o los músculos intercostales. Es decir, aquí lo que se debe establecer es que existe una relación muy clara entre un proceso o una condición o una enfermedad en una víscera, en un órgano de una cavidad y la aparición de puntos gatillo. También existe la relación, aunque también es más difícil pues como establecer la causalidad como tal. También es frecuente que cuando haya puntos gatillo en un músculo cualquiera del cuerpo, en los vecinos, en los que trabajan sobre la misma articulación, aparezcan puntos gatillo. Es decir, como decíamos en el repaso cuando hablábamos de los agonistas y antagonistas, si yo tengo un punto gatillo en el bíceps, por ejemplo, aquí en esta parte, pues uno con seguridad debería buscar puntos gatillo en los músculos agonistas, o sea, los mismos flexores del codo, o músculos que hagan lo contrario, como el tríceps, antagonistas, porque se presenta frecuentemente. Es decir, casi siempre un punto gatillo no aparece solo, aparece siempre en un músculo y normalmente los músculos vecinos que trabajan sobre la misma articulación también los producen o también generan disfunciones miofaciales. La presencia o el ponerse más bien calzados que no son apropiados y que no son fisiológicos, como los tacones, por ejemplo, en el caso de unas mujeres, eso genera puntos gatillo. Eso genera o hace que las cargas mecánicas del cuerpo, la biomecánica del cuerpo se altere. Unos tacones alteran muchísimo la biomecánica del cuerpo y hace obviamente que aparezcan puntos gatillo en los músculos de la pantorrilla o los músculos de la planta del pie con los dolores que eso representan. Ya hablamos de las fajas y las ropas apretadas, no voy a volverlo a mencionar, pero recuerden que es básicamente por la compresión que generan, la exposición al frío, sí, es decir, personas que el frío excesivo o los cambios de temperatura les pueden generar puntos gatillo en la musculatura. También es difícil establecer la relación causal ahí. La mala higiene postural,
Es decir, tener malas posturas cuando uno está sentado, por ejemplo, o cuando uno está acostado, o cuando uno está de pie. Ese tipo de cosas, pues ahí sí, nuevamente sobrecargan los músculos y hacen que aparezcan puntos gatillo. Y sufrir enfermedades crónicas, como un EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva, una bronquitis crónica, una falla cardíaca, una enfermedad renal, todo ese tipo de cosas, enfermedades pues ya, digámoslo, ya más crónicas, graves, generan disfunciones miofasciales y se asocian siempre a puntos gatillo. También los cuadros de anorexia y bulimia, muy relacionado esto obviamente con el hecho de que estas personas se malnutren o se desnutren literalmente, sea porque no comen o sea porque vomitan, cualquiera de los dos, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria o alimenticia, más bien cualquiera. La presencia de cicatrices, por lo mismo que explicábamos cuando hablábamos de la inflamación. Ahora decíamos que la inflamación que reparaba un tejido podía causar puntos gatillo en los tejidos circundantes. Y si la inflamación deja una cicatriz, porque hubo, pues, qué sé yo, un daño en el tejido, una cortada, una herida, la cicatriz puede alterar la circulación de esta zona. Y eso obviamente, pues, dejará o puede dejar frecuentemente puntos gatillo residuales. Y el hecho de que la persona tenga hábitos que exijan su sistema musculoesquelético y que de alguna manera no lo preparen. Es decir, una persona que hace deporte y que inclusive está acostumbrada a hacer deporte, pero en un momento determinado se excede en una actividad específica sin haber preparado sus músculos, eso les deja puntos gatillos sin duda alguna. Esos serían básicamente pues como las causas principales o las situaciones o los factores que hacen que uno produzca puntos gatillo. Y nuevamente, pues si uno se pone a verlos, prácticamente todo lo que uno hace y todas las actividades del día a día, de alguna manera hacen que aparezcan puntos gatillo. Por eso es que es tan frecuente o son tan frecuentes las disfunciones miofaciales prácticamente en todas las personas. Yo diría que prácticamente todas las personas tenemos disfunciones miofaciales. No hay persona pues que esté sin puntos gatillo, aunque sea uno, por así decirlo. Y antes de que nos centremos a hablar un poquitico acerca, pues hablar de la presentación clínica y de la forma en que se detectan los puntos gatillos, la forma en que, o los síntomas que da más bien, vamos a hacer una pequeña introducción o hablar un poquitico acerca de la repercusión epidemiológica o de la repercusión que tienen los puntos gatillo en las personas. Es decir, algunos aspectos epidemiológicos que me parece importante que ustedes conozcan con respecto a las disfunciones miofaciales y a los puntos gatillo. La primera de ellas es que, como hemos insinuado en varias oportunidades, los puntos gatillo prácticamente están en todas las personas, diría yo. O sea, tienen una alta presencia en toda la población general. Pues a veces cuando uno revisa textos y revisa literatura, aparecen estadísticas y dicen que uno puede encontrar puntos gatillo hasta en el 60% de la población. Yo honestamente, basado en la práctica pues, que uno ha tenido con este tipo de situaciones, uno diría que esa estadística se quedó corta hace mucho tiempo, prácticamente por las condiciones en las que vivimos ahora, por muchas razones pues, a las que nos somete la sociedad moderna. Uno diría que prácticamente en este momento esa cifra ya no es el 60%, sino el 90%. De pronto, cuando los libros dicen 60%, de pronto están basándose en estadísticas de hace 20, 30 años en la cual pues había condiciones de vida un poco diferentes a las que hay ahora. La vida ahora es mucho más vertiginosa, mucho más afanada que antes y eso de alguna manera ha hecho que prácticamente las disfunciones miofaciales pues se presenten en mucha más cantidad de personas. Entonces prácticamente lo que le debe quedar a usted claro sin casarnos con cifras obviamente es que tiene una alta presencia en las poblaciones o en la población en general. Prácticamente de 10 personas que usted atienda a diario, 8 o 9 pueden tener disfunciones miofaciales o puntos gatillo, lo cual es mucho decir. O sea, no, prácticamente lo que estamos diciendo es que toda la población o casi toda la población está afectada por disfunciones miofaciales. Como dijimos, como estamos diciendo también desde el repaso, las disfunciones miofaciales están relacionadas prácticamente con todos los dolores de origen muscular. Incluso decíamos en el repaso del sistema muscular que era una cosa que se debía tener en cuenta. O sea, cuando uno le aparecía un dolor en el cuerpo, en la rodilla, en el cuello, en la espalda, en la región glútea, en la planta del pie, en un talón, en lo primero que debería pensar uno siempre es en un problema muscular. Y en el problema muscular que se debería pensar es precisamente en una disfunción miofascial y puntos gatillo. Es decir, el esquema de pensamiento en el cual, por ejemplo, uno tiene un dolor de talón y va y consulta y le dicen que puede ser un espolón calcáneo,
debería reevaluarse, porque con seguridad en una persona, la primera vez que tiene un dolor en el talón, la probabilidad más alta es que sea una disfunción miofacial y que tenga puntos gatillo en los músculos gemelos o en el músculo sóleo o en los músculos de la planta del pie, más que incluso el espolón calcáneo. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. Uno tiene que relacionar, y yo les pido ese favor, relacionen prácticamente todos los dolores que aparezcan en el cuerpo, primero con una disfunción miofacial. Obviamente esto no quiere decir, como también dijimos en un momento, que no existan los otros diagnósticos, que no exista el espolón calcáneo, la neuralgia del trigémino, la migraña, etcétera. Pero siempre hay que pensar en la posibilidad de que el dolor en una parte del cuerpo sea una disfunción miofacial. Y de hecho eso es de cierta manera bueno porque muchas veces eso significa que muchos dolores que pueden ser asociados o que pueden permitir sospechar cosas graves, pues eventualmente no son esas cosas, tienen tratamiento y se pueden manejar mucho más fácilmente o mucho más amigablemente. Entonces, la idea es que prácticamente todas las personas tienen o tenemos disfunciones miofaciales y puntos gatillo y que nos causa dolores, dolores que inclusive pensamos que a veces son otra cosa, migrañas, espolones, hernias discales, etcétera. También es importante, pienso yo, mencionar que las disfunciones miofaciales y los puntos gatillo impactan negativamente mucho sobre la calidad de vida de las personas, porque es que uno no puede engañarse. Si una persona sufre un dolor crónico, un dolor con el que lleva 5 años, un dolor en la cara, por ejemplo, una migraña con la que lleva viviendo 5 o 10 años y con la que ya le han mandado pastillas, medicamentos, terapias y sin embargo sigue presentando los dolores, eso de alguna manera replantea la expectativa vital de la persona, impacta, como digo, en su calidad de vida. Hay gente que con un dolor de esto se deprime y altera, como estamos diciendo, negativamente su vida. Entonces, las disfunciones miofaciales son mucho más que un simple dolor. Es un dolor que, como les digo, puede hacer que en muchos casos la persona se sienta ansiosa, se deprima, piense que tiene algo grave y esto pues ya dependerá de la personalidad de cada persona, pero sin duda alguna es un impacto negativo y es un impacto de manera cierto deterioro psicológico que representa para la persona el hecho de estar sufriendo un dolor durante muchos, muchos años sin que nadie le dé un diagnóstico acertado, porque, como dijimos al principio de esta presentación, muchas veces las disfunciones miofaciales no se diagnostican correctamente y por ende no se tratan correctamente. También dice aquí en la diapositiva que las disfunciones miofaciales son más frecuentes con la edad, y eso es cierto. En este momento uno, pues, mejor dicho, uno puede detectar puntos gatillo inclusive en el cuerpo de un niño, ¿sí? Pero la cuestión es que siempre son más frecuentes, no tanto cuando uno está niño, sino cuando uno ya está de la adolescencia para arriba, es decir, cuando ya creció y el cuerpo ganó masa corporal, ganó masa muscular y masa corporal. En esos casos, uno empieza prácticamente a ver que aparecen como una constante los puntos gatillo. También este cuento de que es más frecuente con el avance de la edad, pues de cierta manera va de la mano con lo que dice aquí, que se presenta muy comúnmente en personas entre los 30 y los 50 años. Pero pues uno últimamente, y ustedes de hecho se van a sorprender, lo van a ver en personas cada vez más jóvenes. O sea, esto de alguna manera ya hay que reevaluarlo, porque ahora prácticamente una persona de 16 años, una persona muy joven, ya tiene disfunciones miofaciales y puntos gatillo. Y esto que les estoy contando, este cambio en la presentación y en las estadísticas, es una cosa que ha ocurrido en 20, 25, 30 años para acá. O sea, antes sí era la disfunción miofacial era una condición de gente mayor, de gente que estaba ya en la vida laboral y todo ese cuento, pero ahora no, ahora son personas muy jóvenes, 15 años, 16, 17, 20 años, que tienen disfunciones miofaciales y dolores incapacitantes de cuello, migrañas, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo cierto y sigue siendo una constante que podría tener muchas explicaciones con ninguna de las cuales me quiero aventurar, pero sí es una constante que las disfunciones miofaciales y los puntos gatillos son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Hay una proporción pues mucho mayor de mujeres afectadas por disfunciones miofaciales. Causas muchísimas, pero todas son teorías, pero uno siempre, y como creo que lo he esbozado en algunas otras explicaciones, los problemas de tejido conectivo, en este caso fascias, y por ende músculos, porque van de la mano, siempre tienden a ser más frecuentes en mujeres, en el sexo femenino, pues, pero habría pues que, ahí se podría cortar mucha tela, pero pues no salimos pues del contexto, del tema, del hilo central de la explicación. Pero recuerden siempre que son más frecuentes en mujeres. Siempre por cada 4 personas afectadas, 3 son mujeres y una es hombre. Y más o menos esa estadística se sigue manteniendo hoy en día.
Las disfunciones miofaciales y los puntos gatillo siempre serán más frecuentes en músculos que estén sometidos a más tensión, lo que hablamos ahora de la sobrecarga funcional del músculo. Entonces, es muy frecuente encontrar en músculos, disfunciones miofaciales, perdón, en músculos que estén relacionados con el mantenimiento de la postura. Me explico. Áreas, a uno le pueden dar puntos gatillo en cualquier músculo del cuerpo, pero sin duda alguna hay áreas que son casi que obligadas para que aparezcan, como por ejemplo la nuca. La nuca, la parte posterior cervical, toda esta zona que incluye los músculos trapecio, que incluye, qué sé yo, los escalenos, semiespinosos, esplenios, el sistema autóctono y transverso espinoso, toda esa zona que se encarga precisamente de que uno mantenga la cabeza y que no se le caiga, pues esa zona trabaja todo el día. Si uno está manteniendo una postura, pues esos músculos tienen que estar trabajando todo el día y la probabilidad de que se recarguen, de que se sobrecarguen y acumulen ácido láctico, pues obviamente es muy alta. Lo mismo pasa con músculos como por ejemplo los de la espalda, los erectores de la columna, que pues yo estoy sentado en este momento, pero sin duda alguna mi columna tiene que estar vertical para poder mantener la postura y esos son esos músculos los que están manteniendo la postura como tal. Eso hará obviamente que se sobrecargue. Igual si estoy de pie, la musculatura glútea es la que mantiene la cadera extendida, el cuádriceps mantiene la rodilla extendida, es decir, los extensores, que son los músculos típicamente posturales, y algunos flexores, como por ejemplo los gemelos y el sóleo. Esos músculos tienden a sobrecargarse mucho. También la cintura escapular, por algo que alguna vez discutíamos en anatomía, y era el hecho de que la cabeza del húmero está puesta sobre la cavidad glenoidea de la escápula y tiende a salirse, o sea, ella tiende a caerse por gravedad, y son los músculos que están alrededor, entiéndanse, pectoral mayor, pectoral menor, trapecio, dorsal ancho, romboides, son los músculos que rodean la cintura escapular y todo el manguito rotador, los que se encargan de mantenerla en posición. Entonces son músculos que tienden a fatigarse y a sobrecargarse y obviamente a presentar puntos gatillo y disfunciones miofaciales. También ya habíamos dicho esto es como a título de repaso ya, que desafortunadamente los puntos gatillo y las disfunciones miofaciales muchas veces se ignoran, pero se ignoran es, recuerden lo que estábamos hablando en su momento acerca del hecho de que eran cosas que apenas están como llegando a consensos con respecto a la descripción y al manejo, entonces a veces se ignoran, no se logran diagnosticar a tiempo y desafortunadamente no se tratan como deberían tratarse. Es por eso que uno encuentra frecuentemente personas con una migraña de 10 años que realmente no era una migraña, sino que era una disfunción miofacial en el macetero, en el temporal, en el cuello, etcétera, etcétera. Y conducen a veces, en muchos casos, a iatrogenia. Este cuento de iatrogenia es que a veces conducen a tratamientos inadecuados, a veces muy agresivos, como por ejemplo un tratamiento de conducto en un diente por una persona que tiene una disfunción miofacial en el músculo temporal. Casos así se han visto y son de hecho frecuentes, son muy frecuentes de hecho en la práctica diaria. Esos son como a grandes rasgos los aspectos principales desde el punto de vista epidemiológico con respecto a las disfunciones miofaciales. Muy bien, y para cerrar la explicación, para terminar esta explicación, vamos a tratar como de sintetizar en un discurso coherente toda la información que hemos dado con respecto a la disfunción miofacial y los puntos gatillo. Lo primero que hicimos fue definir qué era el síndrome de disfunción miofacial. Recuerden que dijimos básicamente que era un cuadro, un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos que son o que son representados más bien o que causan dolor en una zona del cuerpo. Dolor en una zona del cuerpo, una región del cuerpo que puede ser la cabeza, el hombro, el cuello, etcétera, etcétera. Dijimos que era un trastorno que tenía tendencia a la cronicidad, es un trastorno que dura mucho en el tiempo, que no se quita de un día para otro, que normalmente dura mucho o puede durar muchos años en el cuerpo de una persona y que estaba causado básicamente era por una afección neuromuscular, es decir, de las estructuras como el uso muscular, como la placa motora, etcétera, etcétera, que tenía una relación con el hecho de que las fascias estuvieran en un estado inadecuado. O sea, hablábamos de que había posibilidades de que los tejidos conectivos, tanto el tejido conectivo con el músculo, por esta disfunción neuromuscular apareciera algo que se llamaba un punto gatillo. Eso es a grandes rasgos la explicación pues, de la parte inicial. Una disfunción miofascial, un síndrome de disfunción miofascial es una alteración en el músculo que en última instancia conlleva la aparición de un punto gatillo que va a causar todo lo que estamos diciendo aquí, un dolor crónico en una región del cuerpo. Ahora, dijimos también que lo que definíamos como punto gatillo, que era la parte central de la disfunción miofascial, el eje central sobre el que gira todo el discurso de la disfunción miofascial,
no es otra cosa que una zona en un músculo cualquiera. Imaginemos un músculo aquí que puede ser el músculo X, trapecio, pectoral, etcétera. Un punto gatillo no era sino una cosa, era una zona en un músculo que cuando se tocaba, cuando uno la tocaba y la palpaba, la tocaba más dura que el resto del músculo y que generaba síntomas, principalmente dolor, cuando se comprimía, cuando uno lo comprimía con el dedo o lo presionaba con la mano o cualquier segmento corporal, o cuando el músculo era sometido a un estiramiento, cuando uno estiraba el músculo. Eso generaba siempre que el punto se irritara, era un punto muy irritable y que produjera dolor u otros síntomas que ya en la siguiente explicación esbozaremos con más detalle. Eso era un punto gatillo. Dijimos también que los puntos gatillo normalmente aparecen en todos los músculos. Es decir, prácticamente todas las personas, decía yo, tenemos puntos gatillo en distintos músculos del cuerpo porque esto no es exclusivo de un solo músculo, aunque sea más frecuente en unos que otros. Dijimos que la causa o lo que se considera que es la causa principal de la aparición de puntos gatillo desde el punto de vista fisiopatológico es el hecho de que el músculo de alguna manera tenga un déficit en la oxigenación, que por alguna razón en algún momento determinado, por la situación que sea, disminuya la irrigación sanguínea, la circulación y disminuya obviamente la oxigenación. Esto hace que el músculo, recuérdenlo, acumule ácido láctico porque lo obliga a entrar en un metabolismo anaeróbico. Eso, al parecer, era lo que causaba el ácido láctico. Eso, al parecer, era lo que causaba la irritación de las estructuras como el uso neuromuscular, que a través de una vía refleja generaba una pequeña zona de contracción alrededor de la placa motora. No se les olvide que dijimos que los puntos gatillo en los músculos no aparecían en cualquier parte, sino que aparecían programadamente, digámoslo así, en la zona donde está la placa motora. Es decir, si esto es un músculo cualquiera, un músculo inventado, un músculo ficticio aquí, y aquí está la placa motora, que es de donde viene el nervio o el axón motor desde la médula, es sobre esta zona que se va a generar el punto gatillo y sobre esa zona se va a generar toda la zona endurecida o el nudo, como les decía yo, que se palpaba. Dijimos que en última instancia, si yo veía un músculo que tenía un punto gatillo, si tuviera la oportunidad de ver un punto gatillo en un músculo cualquiera, lo que uno veía simplemente es que en esa zona endurecida había dentro de un fascículo muscular unas fibras que estaban cerradas y contraídas y unas fibras que estaban relajadas, cosa que decíamos en la explicación era raro porque normalmente el músculo o el fascículo completo se contrae y se relaja sincrónicamente, según pues obviamente el trabajo del músculo. En los puntos gatillo uno encontraba fibras contraídas y fibras que no estaban contraídas y obviamente generaban los síntomas como el dolor y todo lo que vamos a ver más adelante. Finalmente dijimos que hay una serie de situaciones que causan precisamente eso, la disfunción miofacial, el punto gatillo. ¿Cuáles? Por ejemplo, la sobrecarga de los músculos que hace que acumulen ácido láctico, una sobrecarga funcional temporal como el ejercicio, un ejercicio de repetición, un estiramiento brusco, etcétera, etcétera. La compresión de los músculos que disminuye la circulación. Recuerden el ejemplo de la ropa apretada y todo lo que mencionamos y algunas otras situaciones en las que el músculo eventualmente veía afectada su circulación, por ejemplo, inflamaciones por infecciones, traumas, cicatrizaciones, cirugías, etcétera, y una gran cantidad de cosas que no voy a volver a repetir aquí, pero que incluyen pues enfermedades, estrés, ansiedad, depresión, insomnio, apneas del sueño, trastornos del sueño, problemas nutricionales, etcétera, etcétera. Todo eso de alguna manera está relacionado con el hecho de que en los músculos se establezca el punto gatillo y obviamente la disfunción miofacial. Esa es la síntesis de la explicación que acabamos de dar.